acuerdo, congresista Urquiza? Buenas tardes. Con lo dicho, con el congresista Bedoya. Bien, en parte, pero por otro lado debemos señalar de que el presidente del Tribunal Constitucional mal hace en señalar de que no aceptarán una imposición, una intromisión. El Perú se rige por un principio de separación de poderes. El presidente de la República, en una amplia entrevista en un medio de comunicación nacional, obviamente ha expresado diversos puntos de vista, y uno de ellos fue, al abordar el tema del Tribunal Constitucional, una invocación en términos generales. Tomó como ejemplo el tema de los bonos agrarios, sin que ellos implique pues una indicación específica, ¿no? Debemos tomarlo como una invocación dentro del respeto, y así lo ha tomado el presidente del Tribunal Constitucional, dentro del respeto al principio de separación de poderes. Y creo que el tema queda ahí, con la conferencia de prensa del presidente del Tribunal Constitucional, donde ellos señalan que seguirán trabajando en los temas que tienen en su agenda y en los temas que obviamente tengan que pronunciarse hasta el último día, en este caso hasta la elección, hasta la asunción de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, tema pendiente por parte del Congreso de la República, y que estamos plenamente convencidos que el día 17 el Congreso culminará, sancionará esta deuda con la elección de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, los 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo. Ahora, dado que, como ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional, la ley establece y dice que el magistrado debe ejercer su labor de control hasta el último día, digamos, da una desazón la invocación del presidente. Él ha dicho, en esta etapa el TC no debe... En el TC no deben haber fallos sensibles. Entonces, de repente no está bien asesorado el presidente, no le informan, no le dicen. Ahí queda como un sinsabor, ¿no? No considero. Yo considero que el presidente ha sido claro y hay que tomarlo como una invocación. La conferencia, la entrevista del día de ayer se abordaron diversos temas, ¿no? Podríamos hablar que fue un tema fuera de contexto, pero debemos señalar que fue en el marco de una amplia entrevista en la que invoca que temas sensibles, obviamente frente a 6 días para que se elija a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, debemos adoptarlo como una recomendación, ¿no? Una simple recomendación. No una interferencia. De ninguna manera, mucho menos una imposición, una intromisión en el Tribunal Constitucional. Bien, para avanzar con los temas, la elección de los candidatos a estos cargos tan importantes, una deuda que tenía realmente el Parlamento con todos los ciudadanos. Usted, congresista, el día de ayer nos dio una declaración bien interesante respecto a que el mecanismo de elección en estos momentos no está siendo el adecuado y que habría que cambiar. ¿Podría, por favor, ampliar en ese sentido? ¿Cuál es su propuesta? Con todo gusto, Ana. Cuando en el CCD se estaba discutiendo la nueva Constitución, la que actualmente rige el país, y se estaba discutiendo si debía haber o no Tribunal Constitucional, que fue el primer tema que se planteó, y cuál era el origen, o sea, cómo debían designarse a los magistrados, hubo un amplio debate entre diversas instituciones, en donde el Colegio de Abogados de Lima emitió pronunciamientos indicando que en su opinión los miembros del tribunal no debían ser elegidos por el Parlamento. Ya entonces el Colegio de Abogados lo dijo. Porque se terminaba politizando una institución que estaba llamada a ser la que velara por la constitucionalidad de las leyes y la primacía de la Constitución en cualquier acto legislativo. Y ellos proponían que fuera el Consejo Nacional de la Magistratura. Obviamente, el Consejo Nacional de la Magistratura no puede elegir hoy en día, no solamente porque no es su atribución, sino por la forma como está conformado. Es que desgraciadamente, Ana, este es un país en donde muchas veces la presión de los medios en torno a temas que se ponen de boga hacen que el legislador no responda a ideas sino a presiones. En ese entonces, así como hoy en día el tema de en boga y el término que se utiliza es la inclusión, ¿no? Hace 15 años el tema que se hablaba era la participación de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil.
Entonces, sobre pretexto de la participación y ver cómo se daba participación a la sociedad civil, se estableció que el Consejo Nacional de Magistratura iba a ser elegido por diferentes gremios, por diferentes entidades. Y entonces, hoy en día tenemos un Consejo Nacional de Magistratura integrado por gente muy respetable, pero que no tienen nada que ver con la administración de justicia. Claro, ¿cómo escogerían a miembros? Que hemos tenido a enfermeras, hemos tenido ingenieros agrónomos como miembros. Usted proponía en ese sentido entonces un doble cambio. Entonces mi propuesta es quitarle esta elección a los miembros del Parlamento que da vergüenza, y lo digo como miembro del Parlamento, y lo he dicho en el seno del Parlamento. Se los he dicho cara a cara a los otros 129 congresistas. Me da vergüenza el triste papel que hacemos, igual que el Parlamento anterior, demostrando incapacidad y entrando a la componenda política para designar a los integrantes de estas entidades, ¿verdad? Y si no es mediante ese tipo de entendimientos, desgraciadamente esto no prospera, desgraciadamente es así, y esto tiene su origen en la norma constitucional que le asigna al Parlamento la designación de estos magistrados. Ahí debería haber un cambio. Hay entonces que modificar para que sea, en mi opinión, el Consejo Nacional de Magistratura, y hay que modificar las normas de la Constitución respecto a cómo se integran los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, porque evidentemente ingenieros agrónomos, veterinarios o enfermeras que han integrado el Consejo Nacional de Magistratura no son idóneos para nombrar a estos magistrados. Congresista Urquizo, la respuesta, por favor. Bien, hace 20 años se determinó el mecanismo. Hubiera sido interesante contar con algún proyecto concreto en relación a la modificatoria del marco constitucional que da los procedimientos para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. La comisión especial ha tenido que regirse por las normas existentes, por las reglas de juego existentes, y es en ese sentido que después de 4 años, porque uno de los magistrados del Tribunal Constitucional hace 4 años culminó su mandato, ¿no? Él fue elegido por 5 y está alcanzando ya los 9 años en este organismo autónomo constitucional. En ese sentido, señalar de que hay una deuda de 4 años que esperamos saldarla el día 17 de julio. Ahora, sobre esas reglas de juego. ¿A usted le parece, digamos, que lo que ha ocurrido en esta discusión para estos candidatos está bien, está mal? ¿Tiene alguna objeción? Considero que constituye un esfuerzo, por lograr el consenso a nivel de las bancadas sobre las reglas de juego existentes, sobre los mecanismos que tiene este foro político que es el Parlamento Nacional. En ese sentido se han hecho las invitaciones, obviamente algunas personalidades han denegado su postulación. Por otro lado, se cuenta con estos 6 pero el resultado ha sido personalidades que están postulando. De acuerdo, pero hemos tenido unas que, por ejemplo, las del BCR, en las que tenemos consenso, y tenemos otras con las que hay algunas discrepancias. La señora Freita y 3 de los 6 al Tribunal Constitucional. En el foro interno, dentro de su bancada, ¿no hay un cuestionamiento, una autocrítica, o están totalmente conformes con lo que han propuesto? Bien, no quisiera llegar al caso de individualizar mi apreciación, menos sobre un proceso que está ya en curso, donde los parlamentarios necesitan la tranquilidad para que asuman el voto individual sobre las 10 vacantes existentes. ¿Usted discrepa con el congresista respecto? La comisión ha culminado su trabajo. Pero usted discrepa con el doctor Bedoya respecto de que él siente vergüenza de lo que ha pasado en este momento. Es su apreciación personal. Yo respeto su punto de vista del doctor Bedoya. Sin embargo, veremos cómo vota en la elección del día 17. Eso es un tema de conciencia de cada uno de los señores congresistas. Pero abro la conversación en este momento. Señores, hay un acuerdo, hay unas normas en el Congreso y en función a eso hemos llegado a estas personas. Lo que nos queda ahora es lo de la votación. ¿Cómo debería ser, doctor? En mi opinión hay que respetar lo que se haya acordado. No podemos continuar 4 años más en la indefinición con magistrados provisionales cuyo mandato ya venció, o con un directorio incompleto en el Banco Central de Reserva, o un defensor del pueblo interino también desde hace varios años. Desgraciadamente estas son las reglas que hemos encontrado. Esto obliga, porque se requieren para elegir a determinados funcionarios como el defensor del pueblo y los del Tribunal Constitucional, más de 80 votos, más de 2/3 de los votos. En consecuencia, necesariamente conduce a estos entendimientos entre los partidos, y que sean los partidos quienes terminan designando a los candidatos. Que si alguno de los propuestos no son idóneos,
Bueno, sabe, como dije ayer, Ana, muchas veces tenemos, desgraciadamente, buscando una salida a los problemas que tenemos entre manos, que votar tapándonos la nariz y tapándonos un ojo. Pero quiso votar en bloque, votar todos juntos. Este es un aspecto que debe deliberar la Comisión Especial para proponer al Pleno del Congreso de la República, o en su defecto a la mesa directiva, el mecanismo de elección. El presidente de la Comisión Especial y presidente del Congreso de la República ha manifestado de que esta elección podría ser por bloque, pero no por los 10 en un solo acto, sino por cada organismo autónomo constitucional. Es decir, el primero el Tribunal Constitucional, o independientemente por quién se inicia, de la Defensoría del Pueblo y el caso del BCR. Se supone que van a salir elegidos todos los nombrados, o sea, ya digamos no podríamos esperar una votación si fuera, digamos, en el caso de la señora Freitas, en que no se llegara a los votos, ¿no? Mire, Ana, los dos dudan. El mismo hecho de que esté el presidente insinuando de que se tenga que votar por bloques evidencia una absoluta desconfianza de que algunas bancadas o algunas individualidades al interior de algunas bancadas cumplan con los acuerdos que se han llegado. Y entonces la única forma de asegurar es que entran todos o no hay acuerdo sobre nadie, es votando en bloque. No son esos los precedentes que existen. Cuando en el quinquenio pasado se tuvo que elegir a varios integrantes del Tribunal Constitucional, se fue a votación uno por uno. Algunos pasaron la valla, otros no. Entonces esto es una novedad a la cual se tiene que llegar un poco para que o votas por los míos o yo no voto por los tuyos, y la única forma es todos en un mismo saco en una sola votación. Hay un antecedente en la que 3 magistrados del Tribunal Constitucional fueron elegidos bajo este mecanismo del bloque, pero la última palabra la va a tener el Pleno del Congreso de la República. Sea la mesa directiva o la comisión especial, propondrán el mecanismo más conveniente para darle celeridad a la votación, la seguridad, en fin, ¿no? Pero no debemos hablar de ninguna manera de un nivel de desconfianza, de repartija, del toma y daca. Yo considero que de ninguna manera, creo que había un consenso entre las bancadas, han habido puntos de vista incluso discrepantes, la del congresista Urtecho, la del congresista Javier Velázquez, que son miembros de la comisión especial. La última palabra sobre el mecanismo de elección la adoptará el Pleno del Congreso de la República. Punto de vista que puede tener el congresista Bedoya, el presidente del Congreso o los otros integrantes de la comisión, es su punto de vista. La última palabra la tendrá el Pleno del Congreso de la República este 17 de julio. Bien, pues vamos avanzando con los temas, ya para ir terminando. La entrevista en general del presidente Humala ayer ha sido, en verdad, amplia, ¿no? Pero todos tenemos claros los puntos que él ha tratado. Sin embargo, ya hay interpretaciones respecto a por qué 20 días antes del esperado mensaje sale el presidente luego del anuncio de la señora Heredia y de unas cifras que no han sido generosas para él. ¿Cuál es su análisis, doctor? Me parece que es una rectificación en la conducta anterior del presidente y que me parece positivo que haya entendido que debe de haber una mayor fluidez en la comunicación de él como jefe de Estado y conductor de la nación con la opinión pública a través de entrevistas y presentaciones como las que ha tenido ayer. Él está muy ausente y una de las cosas que precisamente se le imputaba es que él estaba muy ausente y que el protagonismo lo llevaba la señora permanentemente. ¿Falta de liderazgo, diría usted? Es la impresión y el sabor que ha dejado en muchas personas la conducta del presidente. Falta de iniciativa, falta de liderazgo, a su vez un primer ministro que tampoco se ve una persona de una personalidad fuerte que marque una conducción. Entonces, en muchas cosas hay la sensación de que esto ha quedado a la deriva. Y las preguntas que le formuló el periodista ayer, Chema Salcedo, ponían un poco el dedo sobre la llaga. Temas indefinidos, como por ejemplo Conga, ¿verdad? La sensación que se llene de razones, que la empresa no puede hacer lo que quiera, que hay que ceñirse a la ley, que hay que hacer las consultas, de todas las explicaciones que quiera. Pero ahí está, el que fue su primer ministro durante esa época, declarando desde Tacna a la vez que anuncia sus intenciones de postular a la presidencia, está diciendo qué cosa.
faltó decisión y mano firme en el asunto de Conga. Faltó liderazgo, faltó pantalones. Entonces, esa es la sensación. Entonces, de aquí para adelante tendríamos un nuevo liderazgo. ¿Cuál es esto que hizo usted, que conoce el tema de cerca? Conduce la política general de gobierno, horas y horas. Yo creo que quedan muy cortos las 24 horas del día para la labor que desarrolla el presidente de la República. Él está en permanente contacto con la población, lo acompañan los medios de comunicación, tiene una agenda en la semana de manera permanente de contacto con el interior del país. Yo entiendo que el congresista está un poco desinformado y obviamente no acepto ese calificativo de que falte liderazgo. El presidente es un líder, es el jefe de Estado, personifica a la nación, está dedicado al 100% a desarrollar su agenda como presidente de la República y como tal señalar que el presidente el día de ayer ha sido claro en esta amplia entrevista de hora y 10 minutos absorbiendo diversos temas que obviamente sería requerido. Los plazos no deberían preocuparnos. Pero el propio presidente creo que ha sido crítico también con lo que ha dicho, o sea, con el tema de la ley del servicio civil, con el tema de la educación, en fin, ha tenido algunas críticas. Él se critica más que lo que usted lo critica. Así es, pues es que desgraciadamente, Ana, cuando vemos que el presidente, y por eso reconozco que ha sido positivo que salga ayer, y asume un rol autocrítico, evidenciando y reconociendo los errores o deficiencias que ha tenido, la falta de comunicación, por ejemplo, frente a las movilizaciones en la calle, contra la ley que todavía está en comisiones, que es la nueva ley universitaria, o contra la ley que se acaba de promulgar, que es la ley de servir, ¿verdad? Frente a la desinformación del común de la gente, el presidente reconoce que ha faltado al gobierno y le ha faltado a él mismo tener una mayor comunicación y anuncia que próximamente, corrigiendo eso, va a conversar con los dirigentes sindicales. Y sin embargo... Esto del presidente... y esta entrevista ha demostrado su madurez, su profunda sensibilidad, la humildad para reconocer una serie tal vez de errores en cuanto se refiere a la desinformación, y mucho tienen que ver los medios de comunicación y la clase política, que en vez de contribuir a informar, se han dedicado en los últimos meses solo a atacar a la primera dama, a la señora Nadine Heredia, con una supuesta pretensión de ser candidata a la presidencia de la República. Por todos los idiomas, el presidente de la República, la primera dama, a lo largo de todos estos meses fueron rechazando esa posibilidad, y la clase política ha venido insistiendo en cuanto se refiere a una eventual postulación de la primera dama, en vez de abordar temas como el servicio civil, el tema de la ley universitaria, el seguimiento a las inversiones. Considero que el presidente ha sido muy claro y en todo momento ha sido claro cuando se ha expresado ante la opinión pública. Bien, señores, el tiempo se me acabó. Simplemente haciendo la siguiente acotación. No echemos la culpa a los medios y a la clase política por lo que ha sido deficiencia y ausencia de los miembros de la bancada de gobierno y del propio miembro del gabinete para salir a defender sus proyectos. Bien, señores, muchas gracias a ambos. Los esperamos, por supuesto, muchas veces más. Pues voy a hacer la próxima un panel más relajado, porque veo que ustedes discrepan y eso es bueno para todos nosotros. Muy bien, muchas gracias.